Y es sobre Concordia, el crucero, un crucero que también le pasó a lo del Titanic, que chocó contra una roca, creo que fue bajo el agua y tal, cerca de una costa, por muy tonta, y se hundió también, ¿no? No sé vivir, yo también, pero lo intentamos de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, vamos a ver este tipo de vídeos que es distinto a lo que solemos reaccionar y puede ser interesante, al igual que descubrimos lo de los dinosaurios, lo de las criaturas carnívoras, las criaturas que podían vivir, vivían en la tierra, que eran peligrosas. Puede ser interesante también descubrir datos de otras cosas que no siempre sea del videojuego o series o anime, o un mundo otaku, un mundo gaming. Pues algunas por curiosidad o cultura general que tenemos en nuestro alrededor. Vamos a ver Concordia, el crucero que nunca debió zarpar. ¿Se llamaba así? El Costa Concordia. Pensé que era Concordia como tal. Es viernes 13 de enero de 2012. Tenía que ser un viernes 13. Si es que un viernes 13 siempre es mala suerte para los americanos, ¿no? Para los gringos. Son poco más de las 9:30 de la noche en el mar Tirreno. En este momento, uno de los cruceros más grandes del mundo avanza con normalidad. Sí. Se llama Costa Concordia. Mide casi 290 metros, supera las 114.000 toneladas y por dentro está lleno de restaurantes. Ya que estamos en verano, pues qué mejor plan que ir de crucero en verano, ¿no? Pero se ve súper lujoso el barco, Supera ¿no? las 114.000 toneladas y por dentro está lleno de restaurantes, Joder. bares, piscinas e No. incluso tiene un casino y un simulador de Fórmula 1. Qué chulo, A ¿eh? bordo viajan 4.229 personas. Que se dice poco. Turistas de más de 60 nacionalidades que han embarcado ese mismo día en el puerto de Civitavecchia para empezar un crucero de 7 días por el Mediterráneo. Ok. En el interior del barco, la gente está cenando, paseando por las cubiertas o jugando en el casino. Mientras tanto, el Concordia navega frente a la isla del Giglio, una pequeña isla italiana situada frente a la costa de la Toscana. Es un área conocida por sus zonas rocosas bajo el agua que obligan a los grandes barcos a mantener cierta distancia de la costa. Y por imbéciles se acercaron, como para no saberlo, que cerca de las islas, por las costas, siempre hay zonas rocosas por debajo, que las islas se han erosionado a partir debajo del mar y se han ido elevando la tierra hasta arriba por erupción volcánica. ¿No saben que ahí hay rocas en pinas altas o qué? Ahí no saben que hay rocas muy cercanas al agua. Es que no sé, como, como gente que trabajan en el mar deberían de saber eso, o al menos en biología o algo así, ¿no? En la naturaleza. No, gracias, lo único que escuché de cruceros es accidentes y un brote de un virus. No, por favor, no hagas caso a eso. No todo ocurre en barcos, ni en aviones tampoco. No hay serpientes en el avión tampoco. Lo normal es pasar a varios kilómetros para evitar cualquier riesgo. Pero esa noche, el Concordia está pasando más cerca de lo normal. Y lo que nadie sabe todavía es que no es un fallo técnico, es una decisión. Alguien ha ordenado estar ahí y nadie a bordo entiende por qué. Vamos, que es un diligente el capitán de ese momento, ¿no? Y ese desvío hará que toda esa tranquilidad desaparezca antes de lo que nadie imagina. Caos, gritos, cientos de personas lanzándose al agua. Ay, pobre. En pocas horas, el nombre del Concordia será sinónimo de tragedia, negligencia y de algo que en la época actual parecía imposible que pudiera volver a pasar. En el Titanic fue algo parecido. Avistaban glaciales al frente o zonas frías, encima de que en ese tipo ya tenían la tecnología suficiente para medir el tiempo en el mar y lo que podían encontrarse, y aún así fueron a una enorme velocidad sin darles tiempo de esquivar para un iceberg. Es que son tontos. Es que son tontos. Sí, son por puros pendejos. Son por puros pendejos, sí. O sea, se creen los más chachis en plan, oh, es que soy el capitán de un barco que yo que se lleva 30 años en el mar, no sé cuánto, y por pendejo, por presumido, imbécil. Siempre igual, siempre igual. ¿Por qué el barco estaba tan cerca de la costa? ¿Qué pasó dentro de ese barco durante las horas más críticas? ¿Y cómo es posible que un crucero de lujo se convierta en una de las mayores catástrofes de los últimos años? Este es el misterio del Costa Concordia. Me pregunto si seguirá los restos del barco o lo pudieron quitar con el tiempo. Pero qué triste historia, ¿eh? El Titanic del siglo XXI. Para colmo. El Titanic del siglo XXI. El Concordia no es un barco cualquiera.
Cuando entra en servicio en 2006, se convierte en el mayor crucero jamás construido en Italia. Sí. Es casi 3 veces más largo que un Joder. campo de fútbol. Joder. Tan grande era. Yo no era tan consciente que era tan enorme, ¿eh? Joder. Su nombre, Concordia, significa armonía, y la idea es transmitir justo eso. La propia compañía lo presenta como un barco pensado para combinar lujo, entretenimiento y seguridad para miles de personas al mismo tiempo. Qué guapo, ¿eh? Durante sus primeros años, el barco navega por decenas de rutas en todo el Mediterráneo, y pronto pasa a ser considerado como uno de los cruceros más cómodos y estables del mundo. Hoy, Francesco Schettino está al mando. Tiene 52 ahí está el años y pendejo. lleva toda su vida en el mar. Aquí está el pendejo, señores. Francesco Schettino. Es el pendejo de esta ocasión, ¿no? Me gusta que lo ponga así como si fuera de verdad un panel de pistas de detective y de cosas, ¿no? Francesco Schettino está al mando. Tiene 52 años y lleva toda su vida en el mar. Dentro de la compañía es conocido por ser carismático y seguro de sí mismo. Sí, claro. A bordo, Hasta que lo el ambiente pendeja. está animado. En el teatro empieza el Hasta que hace una idea equivocada, como siempre. seguro de sí mismo. A bordo, el ambiente está animado. En el teatro empieza el espectáculo, los restaurantes están llenos y en los bares suena la música. Además, el clima es perfecto. No hay apenas viento, el mar está en calma Joder, para y el tamaño colmo. del barco hace que el movimiento apenas se perciba. Joder, para colmo hacía un tiempo perfecto, ni oleaje, ni mal tiempo, ni tormenta, ni avalanchas de agua, nada. Joder, qué suerte. Y aún así tuvieron ese accidente, ¿eh? Sin embargo, mientras todo eso ocurre, algo empieza a cambiar en el puente de mando. El barco se está aproximando a la isla del Giglio, y Sí. aunque lo normal sería mantener la distancia, esa noche el capitán toma una decisión distinta. Francesco Schettino quiere acercar el barco mucho más a la isla para hacer una maniobra conocida como Incino. Ah, En Italia, claro, para colmo, el chino. Jenny-Mitsuki Para dice el colmo. viernes 13 para un americano puede ser mala suerte, para Ya. un europeo parecido, pero de una manera más tonta, y para un latinoamericano es la detonación definitiva. Eso depende de cómo lo vea cada uno con su propio criterio. Es verdad. No digo nada más. Es verdad, pero tuvo que ser un viernes 13, vamos. Por poco no sale Jason en vez de un lago, pues en el mar, ¿saben? En vez del el lago, el Silver Lake, ¿no? En vez del lago de plata, que va a salir del agua, del mar de plata, no te fastidies. No te fastidies. Y este maldito pendejo dice, no, quiere hacer una reverencia. Esta palabra es una reverencia. acercar el barco mucho más a la isla para Significa que acercar al barco para saludar a los costeros, que eso lo hacen, de hecho, varios barcos hacen eso, pero no tan cerca de la isla, lo hacen a una cierta distancia, que es como deberían de hacerlo. hacer una maniobra conocida como Incino. Es el hinchino, ¿no? Lo que hacen es acercar los barcos, pues para poder mirar las costas de las islas, ¿no? Donde habitamos y tal, y que a la vez los isleños veamos el barco. Pero claro, eso se hace normalmente desde una distancia, porque puede haber roca o puede haber salientes o cosas que obviamente al barco lo puedan rayar y romper, si no se hunde y se queda encallado y peligran vidas en el barco. Normalmente es a distancia para que sí, para que se da como un volteíto, un acercamiento y los isleños veamos el crucero y el barco. Pero nada, este tío se acercó a la costa totalmente. ¿Qué iban? ¿A encallar en la playa? ¿Cómo? ¿Iban a aparcar ahí o cómo iban a hacerlo? En italiano, la palabra significa reverencia, y Exacto. básicamente consiste en pasar cerca de la costa a modo de saludo. Desde el barco, los pasajeros pueden ver la isla mucho más de cerca, y Efectivamente. desde tierra los habitantes pueden ver el barco pasar casi enfrente de ellos. Es algo impresionante, pero también arriesgado. Claro que lo es. Normal. Si es lo que os digo, las islas cuando se erosionan y cuando hay una erupción volcánica bajo el mar, poco a poco los trozos de tierra o los trozos volcánicos se van acumulando y forman terrenos de tierra en la superficie. Claro, ahí dan las islas, ¿vale? O dan ciertas partes de... o se extienden más, puede ser alguna península o algún continente, ¿vale? Claro, sí o sí, el desprendimiento de roca cerca de las costas, siempre hay rocas salientes.
o roca sobrante. Claro, si va un barco por ahí, obviamente el nivel del agua no es tan alto, por lo tanto el barco choca antes de llegar a la costa. Celestín, ya sé que tengo un Batman en oferta muy buena, pero agárrese sin verde. Para agarrarte sin verde. A las 9:34, el Costa Concordia sigue avanzando a gran velocidad, pero ahora está entrando en una zona donde el margen de error es mínimo. Son las 9:45 de la noche. De repente, un golpe violento recorre todo el barco. Es que de verdad. El Concordia Es que de acaba de chocar verdad. contra una roca conocida como l'Escole. El impacto abre una brecha de unos 50 metros en el costado izquierdo del barco. 5 secciones del barco, incluida la zona de generadores eléctricos, quedan inmediatamente expuestas al mar. Me cago en todo. Eso es casi un hundimiento inmediato. Dios, chiquito boquete. Durante unos segundos todo se queda a oscuras, hasta que entra en funcionamiento el sistema de emergencia. En la parte inferior del barco, el agua empieza a entrar a presión e inunda rápidamente las zonas técnicas. ¡Ay, Dios! En pocos minutos alcanza la sala de máquinas y deja los generadores y los motores completamente sumergidos. Poco a poco, el Concordia empieza a perder potencia, hasta que a las 9:52 se queda sin energía. No. En ese momento, el ingeniero jefe y varios oficiales intentan poner en marcha el generador diésel, pero no lo consiguen. Al mismo tiempo, en el puente de mando, los indicadores empiezan a fallar uno tras otro. Finalmente llega la confirmación que nadie quiere oír. El daño es demasiado grande. El Concordia se va a hundir. Joder, qué putada. Los pasajeros no entienden que... Qué putada, de verdad. Y todo por una decisión tonta del capitán de hacerle el saludito cerca de una isla. Sí, claro, una distancia, no, cabrón. Que tu barco era enorme. Era gigante. ¿Para qué coño hacen eso? Es que no lo entiendo. Tienen el sentido de la seguridad del culo, de verdad. Qué rabia me da. Los barcos y los aviones, es verdad que son transportes rápidos o también son transportes que el humano es capaz de estar sobre el agua y sobre los cielos, pero aún así son peligrosos si no se usan bien, ¿eh? Es peor que los coches. Los coches siempre están sobre tierra y vale, te choca o a lo mejor te vas a un lado, pero es que son más peligrosos, tienes vidas en juego. Concordia se va a hundir. Los pasajeros no entienden qué está pasando. Por megafonía se anuncia que hay un problema técnico con el generador eléctrico y que la tripulación lo está solucionando. Sí, claro, no podrían haber dicho empiecen a evacuar todo, ¿no? Cabrón. El crucero sigue avanzando por la inercia que llevaba antes del impacto, pero ya no tiene motores. Ahora es que está prácticamente a la deriva. ¿Es que se puede Durante inclinar? Unos minutos, muchos aceptan esa explicación, pero poco a poco empiezan a notar que algo no encaja. El barco ya no está completamente estable. No, el se suelo va a un empieza lado. a inclinarse ligeramente. Es que sin los motores, ¿vale? No están los aleones. No, los aleones son estas aspitas que mueven bajo el agua. Y gracias a esos motores, las aspitas que van bajo el agua mantienen totalmente equilibrado el barco. Normalmente es verdad que los botes o los botes a lancha motora o las lanchas motoras, sí que es verdad que se mantienen estables, quietas, porque normalmente sus cuerpos, la base de estos cuerpos son más anchos, entonces mantiene el equilibrio para que varias personas se puedan subir, a no ser que obviamente todo el peso de un lado pues se acabe volcando y se acaba girando al revés. Pero este tipo de barco, para que pueda poder nadar, sí o sí no se hacen tan anchos, sino anchos de aquí y luego delgado aquí abajo. Por lo tanto, si el motor no mantiene el barco, se puede ir a un lado o a otro. Pero es la única manera factible que hicieron para poder transportar una enorme carga de personas, transporte y objetos de mayor peso en la mayor capacidad posible. Entonces se hizo así como unos pequeños triangulitos para que pueda sumergirse esto en el agua y luego pueda avanzar bien el barco. Pero claro, si el motor no se mantiene recto, es que claro que no encaja, es que si hay un problema técnico y para colmo la luz y los motores no funcionan, pues tenemos un problema, Houston. El barco ya no está completamente estable. El suelo empieza a inclinarse ligeramente Claro. y algunos se fijan en que la tripulación está más nerviosa de lo normal. Además, en los camarotes hay gente que empieza a ponerse los chalecos salvavidas. Claro. Unos 15 minutos después del impacto, alrededor de las 10 de la noche, Que pudieron la haber evacuado a inclinación aquella ya gente. es visible, supera los 10 grados. Puede parecer poco,
Pero en un barco de ese tamaño es suficiente para que algunas puertas dejen de cerrar bien, moverse por los pasillos sea incómodo y varios ascensores dejen de funcionar. Ahora sí, muchos empiezan a entender que la situación es grave. Algunos Es que yo no entiendo que si de verdad se chocaron y hubo un hundimiento, cuanto antes mejor se hubiese evacuado cuando el barco aún estaba recto. No entiendo por qué tardaron tanto. Ahora sí, muchos empiezan a entender que la situación es grave. Algunos pasajeros deciden llamar directamente a la policía. A las 10:36, la Capitanía Marítima de Livorno intenta contactar por radio con el barco para saber qué está ocurriendo. Desde el Concordia insisten en que es solo un problema técnico. ¡Oh, Dios pero esa mío! versión Para colmo. ¡Qué gilipollas! Para colmo. Dios, qué rabia me da. En estas situaciones extremas, si saben que se han chocado con algo, lo más seguro sería ya intentar salvarlos a todos y luego arreglar el barco por si se hunde, hijos de perra. Desde el Joder. Concordia insisten en que es solo un problema técnico, pero esa versión no coincide con lo que están contando los pasajeros por teléfono. ¿A qué no? Mientras tanto, en el puente de mando, el capitán Francesco Schettino y sus oficiales siguen intentando entender el alcance real del daño. El barco está sin potencia, con varias zonas inundadas y cada vez más inestable. Schettino intenta recuperar el control de la situación. Utiliza el timón de emergencia con la idea de acercar el barco lo máximo posible a la costa del Giglio, porque cree que si consiguen callarlo cerca del puerto, el rescate será mucho más sencillo. No. Lo preocupante es que durante varios minutos el capitán sigue sin ordenar una evacuación de emergencia. Exacto. Insiste en que no es algo grave, que se trata de Sí, un apagón. claro. Pero dentro del barco, la situación sigue empeorando. La inclinación aumenta, moverse por los pasillos se vuelve cada vez más difícil y ahora el Costa Concordia ya no parece un crucero de lujo, sino un barco que está condenado. Y lo más aterrador es que todo apunta a que la situación va a ir a peor. Claro que va peor, ¿no? Algunos miembros de la tripulación, viendo cómo está actuando el capitán, empiezan a desobedecer sus órdenes. Muy bien, perfecto, perfecto. Me parece cojonudo. Muy bien que hicieron. Muy bien que hicieron. Me parece cojonudo. Es que si no peligran sus vidas solo por seguir órdenes. No, no, no. Muy bien, muy bien. Miembros de la tripulación, viendo cómo está actuando el capitán, empiezan a desobedecer sus órdenes para sacar a los pasajeros de sus camarotes y dirigirlos hacia los botes salvavidas. Bravo, bravo. 10 minutos más tarde, el capitán por fin cambia su versión. Al fin y al Que iban a esperar a 25 minutos desde que se chocó esa roca. Hay que casi se incline todo el barco para decirle a la gente, gente, salgan ya del barco. Y yo me quedo el último para atrás. Que soy el capitán. Y con mi barco me hundo. No te jodes. No te jodes. ¡Qué 10 rabia! minutos más tarde, el capitán por fin cambia su versión. Al fin y al cabo, no puede seguir ocultando lo que ha pasado durante mucho más tiempo. Pues menos mal. A las 10:33 suena la alarma de emergencia. Pero el problema es que la situación ya es mucho más complicada de lo que habría sido si se hubiera actuado antes. Claro. En ese momento, la inclinación del barco ya supera ¡Ay! los 30 grados. Y en algunas ¡Mierda! zonas, la gente tiene que agarrarse a las barandillas para no caerse. Al escuchar el aviso, cientos de personas salen al exterior del barco con los chalecos salvavidas puestos, pero muchos no saben ni siquiera hacia dónde tienen que ir. ¡Ay, qué Hay gente putada! gritando, buscando a familiares, y otros que no entienden bien las instrucciones porque se dan en distintos idiomas. Algunos miembros de la tripulación intentan organizar grupos y guiarlos hasta los botes. En el lado derecho del barco, que está más cerca del agua, todavía se pueden bajar algunos botes salvavidas. En cambio, en el lado izquierdo, que ha quedado levantado por la putada! inclinación, los botes ya no se pueden utilizar. Mientras tanto, las autoridades italianas ponen en marcha el operativo de rescate. A las 10:39, la primera patrullera de la Guardia Costera sale desde Porto Santo Stefano, y poco a poco más barcos Oh, menos comienzan a mal, llegar. menos mal. También despegan helicópteros desde bases cercanas como Grosseto, que empiezan a sobrevolar la zona con focos para localizar a personas en el agua. Menos mal. En pocos minutos, la zona alrededor del barco se llena con más de 25 embarcaciones, unidades de la Guardia Costera, la Guardia di Finanza, los Carabinieri e incluso barcos civiles que se acercan para ayudar. En el puerto del Giglio se organiza un centro improvisado donde médicos locales y personal sanitario atienden a los supervivientes. Muchos de ellos aún están temblando después de haber pasado tanto tiempo en el agua. Son Es que las normal, 10:44. hace mucho frío en el En agua, ese ¿eh? momento, el Costa Concordia vuelve a sufrir un golpe seco. El impacto hace que muchos pasajeros pierdan el equilibrio y choquen contra las paredes, los muebles o directamente contra el suelo. No. El barco ha quedado encallado muy cerca de la costa, en una zona conocida como Punta Gavianara.
Es que de verdad, la inteligencia nula del capitán. Fíjense en esto, ¿vale? quedado encallado muy cerca de la costa, Fíjense, vale. Un contra el segundo. suelo. El barco Esto normalmente es la isla, ¿no? ¿Vale? O esta es la zona de la costa. Esta es zona costera, ¿vale? Todo lo que está cerca de las costas. Literal, ¿vale? ha quedado encallado muy cerca de la costa, en una zona Mira lo que hay debajo. ¿Veis que hay como montañas de rocas y piedras? Y que para colmo, si un día, yo qué sé, venís a una isla o incluso en una costa de algún país en el que vivís y tal, lo que sea, en las propias costas o en las zonas costeras, cuando van a avanzar hasta el fondo en el mar, cuando van nadando desde la orilla hasta el mar, habrá zonas en las que de repente haga, uy, qué nivel alto aquí hago pie, uy, qué nivel muy bajón. Claro, porque son los diferentes niveles de erosión y rocosos que ha habido con el tiempo desde la creación de esa zona del continente o de una isla. Es que esto de por sí hacen que los barcos no pueden acercarse. Es que estamos locos, ¿eh? Es que estamos locos. conocida como Punta Gavianara. A partir de ahí, todo se vuelve mucho más caótico. Dios. La inclinación empieza a aumentar rápidamente hasta alcanzar los 70 grados. Caminar ya no es complicado, es prácticamente imposible. Imposible. Sin embargo, ese mismo impacto Te acaba estás siendo lo colgando. único que evita que se hunda por completo. En el interior, todavía quedan pasajeros atrapados en zonas oscuras o inundadas. El Concordia, que apenas unas horas antes había salido de Roma como un crucero de lujo, se ha convertido en un barco inclinado, lleno de pasajeros buscando la forma de escapar. En medio de todo ese caos, ocurre algo que más tarde provocará una enorme polémica. El capitán Francesco Schettino abandona el puente de mando. ¿Qué? En lugar de quedarse coordinando la evacuación, baja hacia las cubiertas donde se están utilizando los botes salvavidas. ¿Qué? Y en algún momento, alrededor de las 11:20, termina dentro de uno de esos botes. ¡Qué hijo de perra! ¡Qué hijo de perra! Pa' colmo no cumple con su puesto de capitán. A que todos protejan, o sea, que comanden y protejan la evacuación, y protejan a todos. O sea, perdón, que se quede ahí, sea capaz de direccionar sea capaz de direccionar la evacuación de las personas y asegurarse que todos estén a salvo y salir el último si el barco aún no se ha hundido a tiempo, va y para colmo abandona su puesto. ¡Qué gilipollas más grande! No puedo, ya esto me está enervando. Yo no sabía que el Concordia tuvo una tragedia de un tipo tan nefasto, ¿eh? Yo me esperaba algo más chungo, en plan de, bueno, a lo mejor había una roca de punta sin querer en mitad del mar o cerca de algo, no sé cuánto, y fue todo un accidente. No, por un imbécil, por un gilipollas. El mismo capitán que ha intentado ocultar el accidente con mentiras, que ha tomado la Para decisión de colmo. acercarse a una zona peligrosa, es también uno de los primeros en abandonar el barco. Y recuerden, el Francesco o quien se llame, tiene más de 50 años y ya ha hecho toda su vida en el mar, claro que sí. Al mismo tiempo, cientos de personas siguen intentando escapar. Algunos miembros de la Pobre. tripulación y varios rescatistas suben al casco inclinado para ayudar a quienes siguen atrapados, utilizando cuerdas, escaleras y linternas para guiarles en medio de la oscuridad. A las 12:42, el comandante de la Guardia Costera Italiana, Gregorio De Falco, llama por radio al capitán Schettino. Cuando descubre que está fuera del barco mientras todavía quedan pasajeros a bordo, no tarda ni un segundo en reaccionar. Io Di Falco da Livorno, parlo col comandante? Sì, buonasera, comandante Di Falco, sono Mi Schettino. dica il suo nome, per favore. Sono il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti Schettino, ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa. Sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. Le è chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. De Falco le exige que regrese para dirigir la evacuación, ¡Qué pero Schettino fuerte! dice que no puede. Dentro del barco la situación sigue empeorando, y algunos pasajeros, viendo que el tiempo se les está acabando, se lanzan al mar. Ay, El salto no. desde esa altura es peligroso, No. pero muchos prefieren eso a quedarse atrapados dentro.
Algunos consiguen nadar hasta la costa del Giglio, que está a unos 100 o 150 metros. Joder. Otros son recogidos por las embarcaciones que ya están en la zona. Ya 100 y pico de metros nadando te cuesta llegar. Tardas tiempo en llegar. Putada. Eran en tierra, los otros días en el agua. Joder. Qué putada. Ah, qué mal, de verdad. Me está cayendo todo mal. Me está cayendo mal el capitán este gilipollas. Ay, no, por favor. Qué amargura. Qué amargura, de verdad. Unos 100 o 150 metros. Otros Y son más el recogidos por las frío. embarcaciones que ya están en la zona. Mientras tanto, los equipos de rescate también envían buzos al interior del barco. Su trabajo es extremadamente arriesgado. El interior está oscuro, lleno de obstáculos y parcialmente inundado. Pero saben que hay personas atrapadas que no pueden abrir las puertas de sus camarotes porque la presión del agua en el exterior es demasiado fuerte. Cuando empieza a amanecer, la gente se da cuenta de la verdadera magnitud del desastre. Más de la mitad del barco está bajo el agua. Para entonces, la mayoría de los pasajeros ya han sido rescatados, Bueno, mal. aunque se confirma que 3 personas han fallecido y todavía quedan algunas desaparecidas. No. Aún así, a las 6:17 de la mañana, las autoridades deciden suspender temporalmente las operaciones dentro del barco, ya que el casco sigue moviéndose y es un riesgo demasiado grande para los buzos. Cuando termina la evacuación y los supervivientes llegan a tierra, la pequeña isla del Giglio se enfrenta a una situación complicada. En invierno viven allí menos de 1000 personas, pero esa noche empiezan a llegar más de 4000 personas Es del Costa verdad. Concordia. Más en esa isla que es chiquita. Que es una zona, vale, a lo mejor turística isleña, pero tradicional y tal. De repente, pocas miles de personas viven y de repente 40.000 personas llegan. Bueno, perdón, 4.000 personas, ¿no? Pero esa noche empiezan a llegar más de 4000 personas. Perdón, 4.000 personas. Llegan de repente 4.000 personas, ¿dónde los ponen a todos? Años de experiencia, es un ser estúpido y negligente, para que vean. Para que vean que los accidentes de avión y barco. Para que vean que los accidentes de avión y barco no es por la tecnología, es por la negligencia de los pilotos o de los capitanes que llevan el transporte, ¿eh? Que no es que sean, ay, el avión es peligroso, el barco es peligroso. No, es la estupidez humana lo de peligroso, ¿eh? Para que vean. Del Costa Concordia. Y aún así, las puertas de la isla se abren. El ayuntamiento coordina como puede la acogida. Ah, mira, qué Los bien. edificios públicos se convierten en refugios improvisados y muchas casas abren sus puertas a desconocidos. Ah, qué chulo. Familias enteras ofrecen mantas, ropa seca y un sitio donde descansar. En una sola noche, la población de la isla prácticamente se multiplica por 5. Cuando la situación deja de ser crítica, comienza otra fase igual de importante: entender qué ha pasado realmente. Joder. El 14 de enero de 2012, apenas unas horas después del accidente, las autoridades italianas abren una investigación oficial. La pregunta es evidente: ¿cómo es posible que un crucero moderno de más de 114.000 toneladas y equipado con tecnología avanzada termine hundiéndose a pocos metros de una isla? Los investigadores empiezan por lo básico. Analizan los sistemas de navegación, los registros de datos y la llamada caja negra del barco. Es que, claro, ustedes dirán, coño, es evidente, ¿no? El tío es tonto, se acercó al mar y tal, pero claro, ellos no lo piensan así porque saben que un capitán de un barco no se acercaría a la costa tal que así porque sí. Claro, y dicen, entonces, ¿por qué coño un capitán les comanda acercarse mucho a la isla? ¿Qué ha pasado? ¿Tuvieron una situación grave y después fue peor la situación? ¿Pasó algo? No sé cuánto. Claro, no, lo que es la gilipollez de no, solo quería saludar a la isla de forma cercana, no se les pasaría por la cabeza porque es muy estúpido, pero no sé. Analizan que los vean. sistemas de navegación, los registros de datos y la llamada Esto caja lo van a negra pasar del barco. peor. Al mismo tiempo, interrogan a decenas de miembros de la tripulación. Poco a poco empiezan a encajar las piezas. El Costa Concordia no estaba siguiendo la ruta prevista. Y eso lleva directamente a la siguiente pregunta: ¿por qué? La investigación empieza a apuntar directamente al capitán Francesco Schettino. Que Los era datos dejan evidente. claro que no se trata de un fallo técnico, sino de una decisión tomada en el puente de mando. Schettino decidió acercarse a la isla para realizar un inchino. Además, algunos sistemas de alerta del barco parecían haber sido desactivados, pero lo Dios, realmente ¿qué curioso dice? es el motivo de esa decisión.
Años antes, Schettino trabajó con otro capitán llamado Mario Palombo, que vivía en la isla del Giglio. Esa noche, al saber que pasarían cerca, Schettino le llamó y le dijo que haría sonar la Ah, sirena del barco a modo de saludo. Lo irónico es que Palombo ni siquiera estaba en la isla esa noche. ¿qué dice? Mientras intentan entender todo lo que ha pasado, también empiezan a aparecer versiones distintas. Por un lado está la compañía de Costa Cruceros, que en los días siguientes deja claro que el accidente fue provocado por un error grave del capitán. Schettino se desvía de la ruta sin autorización y no sigue los protocolos tras el impacto. Por otro lado está la versión del propio capitán. No me jodas que el capitán quiso presumirle al... señor Bomporio, míreme, le saludo por el barco, imbécil. Poniendo en riesgo a la tripulación, ¿eh? Protocolos tras el impacto. Por otro lado está la versión del propio capitán. Él defiende que las rocas contra las que choca el barco no aparecían correctamente en su mapa de navegación y que era Sí. imposible haber previsto el accidente. Sin embargo, cuando los investigadores revisan las cartas marítimas oficiales, Sí encuentran sale. que las rocas del Escole estaban claramente señaladas. Además, poco antes del No impacto, solo negligente y estúpido, sino que también tonto. Es que tonto para un rato, no, para siempre. Es que no se da cuenta. Es que para colmo hasta incluso desactivó alertas. Que pudo haber estado en peligro. De verdad. rocas del Escole estaban claramente señaladas. Además, poco antes del impacto se produjo una confusión en el puente de mando. Schettino dio una orden de giro, pero un marinero indonesio interpretó la instrucción de forma incorrecta. Ah, ¿qué? Como resultado, el radio de giro del barco fue mayor de lo previsto, y esto hizo que se acercase unos 659 metros más Yo. a la costa de lo que debía. Pero para colmo, miran estas líneas, que esto es la zona ya costera. Aquí ya deberían de estar las rocas. O sea, ¿dónde va este todo loco para allá? Cuando el capitán se dio cuenta, ordenó girar inmediatamente en sentido contrario, pero ya era demasiado tarde. No se trata de un único error. Primero, la decisión de acercarse a la isla sin necesidad. Después, hacerlo de noche y a una alta velocidad en una zona con rocas. Y tras el impacto, los errores continuaron. Ya. El barco tardó casi 50 minutos en emitir la Cho, orden de evacuación. 50 minutos. Durante ese tiempo, muchos pasajeros volvieron a sus camarotes pensando que era solo un problema eléctrico. Normal que algunos se quedaron encerrados y que la presión de agua no les dejaba salir luego. Así habrán muerto víctimas, me cago en... Y cuando finalmente se ordenó evacuar, el barco ya tenía una inclinación que complicaba mucho el uso de los botes salvavidas. En los días siguientes, toda la atención se centra en una sola persona, Francesco Schettino. Ya. La prensa italiana empieza a referirse a él como el capitán cobarde. El 17 de enero de 2012, apenas 4 días después del accidente, Schettino es arrestado. La Ole. Fiscalía de Grosseto lo acusa de homicidio involuntario múltiple, provocar un Chuo. naufragio y abandonar el barco antes de completar la evacuación. ¿Cuántos años? El juicio comienza en julio de 2013. Durante meses, decenas de testigos pasan por el tribunal. Schettino mantiene su versión. Insiste en que la tragedia era imposible de prever y defiende que su decisión de acercar el barco a la costa ayudó a evitar una tragedia mucho mayor. Según él, si el Concordia se hubiera hundido en mar abierto, el número de víctimas habría sido mucho más alto. Pero si te hubiera acercado, para empezar, no se hubiera hundido. No se hubiera averiado la parte de abajo. Mi niño. Y cielo. ¿Tú crees que eso es un razonamiento con fundamento o qué? Su defensa también intenta repartir parte de la culpa a otros oficiales, Para y colmo. sugiere que la empresa en ciertas ocasiones tolera este tipo de maniobras. Claro. Además, el propio Schettino repite que no abandonó el barco voluntariamente, sino que se resbaló y cayó accidentalmente en un bote salvavidas. Bueno. Ese tipo de accidentes estúpidos los veo ahora en internet, ¿vale? El típico que yo qué sé, está como para caminando para hacer algo, no sé, se rebala con una pelota, la pelota le rebota en su cara como para dejarlo cao, luego la pelota rebota en una mesa que la vuelca, pero tiene una manta encima y tapa al tipo, luego la pelota rebota otra cosa para que el tip le alcance al tipo para dormir, nada. Esa estupidez de no, es que se resbaló y accidentalmente cayó en un bote salvavidas. Sí, claro. Si de verdad hubiese sido eso, se hubiera caído en otro lado, no sé, en un bote salvavidas. Se hubiera hecho daño, hubiera hecho un daño en el suelo.
y en los barrotes de hierro, obviamente, claro. sino que se resbaló y Eh. cayó accidentalmente en un bote salvavidas. Dice, Y cuenta el cuento a después otro, intentó coordinar el rescate desde fuera. Claro. Sin embargo, esas explicaciones convencen a muy poca gente. Ya. Finalmente, el 11 de febrero de 2015, Francesco Schettino es declarado culpable. Menos mal. El tribunal Eso tardó 3 años, desde 2012, o sea, tuvo un juicio en 2013, otra por fin en el 2015. O sea, tardaron 3 años desde el 2012, el accidente del barco, a declararlo culpable. Venga ya. de 2015, Francesco Schettino Prefiero los juicios de Isia Torri, que tienes que acabarlo en 3 días, sí o sí, ¿eh? Porque si no se acumulan. es declarado culpable. El tribunal lo condena a 16 años de prisión. ¡Wow! Además, se le prohíbe estar al mando de barcos durante 5 años y de por ¡Ole! vida para trabajar en cargos públicos. Vamos. Junto a él, otros 5 oficiales de alto rango son condenados a 2 años de cárcel. Costa Cruceros ofrece rápidamente una compensación a los supervivientes de unos 14.000 euros por persona. ¡Chuo! Aún así, ¿Cuánto muchas dinero? familias, especialmente las de las víctimas, presentan demandas. Pero las consecuencias del desastre no terminan en el juicio. El Concordia sigue volcado frente a la isla del Giglio. ¿En Pero serio? dejarlo allí no es una opción. No, creo que El barco no. se encuentra dentro de una zona marina protegida, conocida como el Santuario de Pelagos. Y en sus tanques todavía quedan unas 2.300 toneladas de combustible. Claro, es contaminante. Yo por eso pregunté, ¿ya habrán sacado el barco a estas alturas? No, todavía está encallado. ¿Y cuándo lo sacan? O al menos le quitan el combustible para que no contamine nada. Pues sí que tiene que ser tan gigante el barco que les cuesta sacarlo, ¿eh? Si ese combustible se filtrara al mar, el daño ambiental sería enorme. Por eso, las autoridades italianas activan un protocolo de emergencia ambiental. Es invierno y gran parte del combustible está en estado semisólido. ¡Mierda! Así que el primer paso es calentarlo para poder sacarlo con otro barco cisterna. Vale. Después de 32 días de trabajo, logran retirar prácticamente todo el combustible. Ay, menos mal. Ay, menos mal. Pero, ¿qué se hace con el barco? El Concordia pesa más de 114.000 toneladas y está en una posición muy inestable. No lo van a sacar por pieza, es que no se puede. A no ser que sean 50 grúas o algo. La idea no es desmontarlo allí mismo, sino algo mucho más complejo. Levantarlo, hacerlo flotar de nuevo y remolcarlo hasta un puerto. ¡Wow! ¿Qué más? Espérate, ¿y cómo coño van a hacer eso? Yo nunca he visto esta... A ver, vale, puede ser más factible y menos contaminante porque si desmontan el barco se pueden caer trozos al mar y también hacer daño al medio ambiente, sí. Pero ¿cómo harán esto? Esto más siendo un... O sea, yo ya he visto hacer esto en botes pequeños, en pequeños barcos por aquí, pero ¿cómo lo harán en un barco tan gigante? Levantarlo, hacerlo flotar de nuevo y remolcarlo hasta un puerto. Ay, a ver cómo lo hacen. Durante más de un año, cerca de 500 ¡Shuo! ingenieros, técnicos y buzos trabajan alrededor del barco preparando la operación. Primero construyen una enorme estructura de acero bajo el agua que sirve como base. Después colocan tanques metálicos huecos, llamados sponsors, en Vale, los para laterales flotar. del casco. El 16 de septiembre de 2013 empieza la fase más importante de toda la operación. Cables de acero conectados a sistemas hidráulicos empiezan a tensarse poco a poco. Oh, El proceso es lento porque cualquier error podría hacer que el barco se rompa. Dios, qué putada. Durante casi 19 horas, el Concordia va levantándose desde el fondo del mar, hasta que en la mañana del 17 de septiembre, por fin, queda completamente en vertical. Bien, bravo. En la mañana del 17 de septiembre, Mira cómo quedó. Miren cómo quedó la mitad del barco. Todo esto oscuro, hundido. por fin, queda completamente. Y mira, el deterioro por el aplastamiento, Dios. Y todo esto oscuro y degradado el color por la sal del mar. Ay, hostia. ¡Qué desastre! En vertical. El siguiente paso es inyectar aire comprimido en los sponsors, Para que y flote. poco a poco el barco vuelve a flotar. El 23 de julio de 2014, varios remolcadores comienzan a tirar de él y finalmente se separa de la costa del Giglio. ¡Vamos! Cuando los ingenieros analizan su estado, queda claro que es una pérdida total. Vamos, que no pudieron ni repararlo ni recuperarlo.
Es una pérdida enorme de dinero para la compañía, ¿eh? Perder un barco de estas magnitudes, ¿eh? Cuando los ingenieros Mira cómo han quedado. analizan su estado, queda Ni restaurarlo ni nada, al menos, no. Esto no se puede recuperar, esto está muy desastroso, ¿eh? claro que es una A no ser que rompan y reconstruyan de aquí, pero ni restaurarlo, ¿eh? pérdida total. Durante 2015 y 2016, el barco se desmonta pieza por pieza. Para 2017, el Costa Concordia ha desaparecido completamente. Si tardaron años en desmontarlo, 2 años, ¿eh? Bueno, ahí hay un cobre que necesito, sí. Bueno, aquí en los barcos están llenos de cobre, en todos lados. En total, el desastre le cuesta a la empresa cerca de 2.000 millones de 2.000 millones la pérdida del barco. dólares. Pero las consecuencias van mucho más allá del coste económico. Antes del accidente, las normas permitían que el simulacro de seguridad se hiciera dentro de las primeras 24 horas del viaje, lo que significaba que muchos pasajeros pasaban la primera noche sin saber exactamente qué hacer en caso de emergencia. Yo, Después del Concordia, la Organización Marítima Internacional cambia esta norma, dejando claro que a partir de entonces el simulacro debe hacerse antes de salir la MSS. Este a barco, esta norma, dejando claro que a partir de entonces este barco pasa por Canarias también, lo he visto un par de veces. el simulacro debe hacerse antes de salir del puerto. Muy bien, muy bien. Durante la investigación, queda claro que el accidente ocurre porque el barco se acerca demasiado a la costa para hacer un hinchino. A partir de 2012, este tipo de prácticas quedan completamente prohibidas Muy bien. y cualquier giro tiene que justificarse. Muy bien. Pero también cambian muchas cosas dentro de los propios barcos. En los últimos segundos antes del impacto, hay una confusión con las órdenes de giro, en parte por el idioma. A raíz de esto, muchas compañías establecen el inglés como lengua obligatoria para las órdenes críticas. Sí, esto sí lo sabía cuando yo trabajaba para la repartición de fruta y verdura en el barco en la capital, ¿vale? Que yo trabajé un tiempo en oficinas para transportes de fruta y verduras en cruceros. Em, sí que es verdad que todos, para comunicarnos entre nosotros comercialmente y entre los barcos era en inglés. Nos obligaban a tener un inglés nativo, un inglés muy alto. Sí o sí el inglés es la clave, porque es el idioma más hablado económicamente. De esto, muchas compañías establecen el inglés como lengua obligatoria para las órdenes críticas. También se refuerzan los entrenamientos de emergencia. Las tripulaciones empiezan a practicar simulacros más frecuentes, especialmente en condiciones difíciles como de noche o con fallos eléctricos. Es que hasta los aviones lo hacen. Antes de volar el avión, las azafatas nos hacen recordatorio de lo que debemos hacer si hay una emergencia. No sé por qué no se hizo antes aquí en 2012 o previamente. No, el Titanic no se la sabían, ¿no? Y hay un cambio importante a nivel interno. Durante años, en muchos barcos, la figura del capitán no se discutía. Después del Concordia, se adopta un modelo más parecido al de la aviación, donde cualquier oficial puede cuestionar una decisión con total libertad. La Vale. idea es evitar que una sola decisión se convierta en un problema grave. Por todo esto, muchos medios empiezan a referirse al caso como el Titanic del siglo XXI, que curiosamente ocurre exactamente 100 años antes, ¡Es en verdad! 1912. ¿Estamos malditos o qué? Es verdad, 100 años. Que curiosamente ocurre exactamente 100 años antes, en 1912. En ambos casos, el desastre sucedió en una noche aparentemente tranquila y los dos estuvieron marcados por decisiones humanas difíciles de Sí. justificar. En el Titanic, el barco navegaba demasiado rápido en una zona con icebergs. En el Concordia, el capitán se acercó innecesariamente a la costa. Pero también hay diferencias importantes. El Titanic se hundió en medio del océano, a cientos de kilómetros de cualquier costa, Claro. en una época en la que las comunicaciones por radio todavía eran muy básicas. El Concordia, en cambio, se hundió a menos de 800 metros de la isla del Giglio, y aún así, fallecieron 32 personas. Qué putada. También el papel de cada capitán es distinto. En el Titanic, Edward Smith permaneció a bordo hasta el final. Sí. En el Concordia ocurrió lo contrario. De hecho, en la propia película del Titanic, aunque sea una peli romántica entre dos protagonistas, también obviamente cuenta el hecho histórico del hundimiento del Titanic. Y es verdad que el capitán se quedó hasta el final. Primero se aseguró de comandar todo. De hecho, veis que está aquí alrededor lleno de agua hundida.
se centró en evacuar incluso a sus almirantes, es decir, a su gente que trabajaba en el mando, y hasta uno decía, capitán, y usted no, yo me quedo aquí hasta que todos estén bien, yo me quedo haciendo tal. Y claro, se quedó aquí en el timón. Este sí fue valiente, este sí es digno de elogiarlo. Aunque tuvo un error, una equivocación, al menos intentó salvar a todos, la verdad. Stuart Smith permaneció a bordo hasta el final. En el Concordia ocurrió lo contrario. Francesco Schettino Se abandonó el escapó. barco antes de que la evacuación finalizase. Ese detalle hace que el caso tenga un impacto mediático enorme. En Italia incluso surge una expresión popular, hacer un schettino, Un para mal. referirse a alguien que abandona su responsabilidad cuando las cosas se complican. Al fin y al cabo, de alguna forma u otra, el Concordia deja una huella permanente. Una tragedia que provoca pérdidas y sufrimiento, pero que también obliga a replantear normas, protocolos y formas de actuar que durante años se habían dado por seguras. Lo más difícil de aceptar es que el Concordia no tenía ninguna razón para hundirse. No, No era un barco viejo, no había mal tiempo, y tampoco hubo ningún fallo técnico. era perfecta. Era una noche tranquila, en aguas conocidas, a bordo de uno de los cruceros más modernos del mundo. Y aún así, ocurrió. Porque a veces basta con una sola decisión tomada por la persona equivocada para que todo lo demás deje de importar. ¡Wow! Oye, pedazo vídeo, estuvo guapo, ¿eh? A ver, lo reconozco, lo pasé un poco mal, vaya, activa las alertas, ¿vale? Lo pasé un poco mal, ¿eh? De verdad, porque la edición de este imbécil, de la el del capitán del crucero y demás, me puso mosqueadísima, ¿eh? Me he mosqueado un montón con él. Todo por su culpa ha perdido casi, han perdido a varios, o sea, han perdido. Yo me quedo hablada, perdón, no sé ni hablar. Ha habido varios fallecidos, las familias han perdido mucho. Es que lo he pasado mal, es que de verdad. Si fuese, por ejemplo, como pasó el Titanic, que vale, el capitán cometió también el error, ¿no? De ir a velocidad, a pesar de haber iceberg y demás. A ver, a pesar de que lo vieron, que habían iceberg, habían zonas heladas y etcétera. Y fue a gran velocidad, pero bueno, al menos cuanto antes se chocaron ya dijeron, uy, evacúen todos, por si acaso, ¿vale? Y es verdad que en proceso de la evacuación habían botes que decían, ay, solo ponen 12 personas, no, caben como 40 personas o más, pues evacúen a todos los que puedan, pongan a 60 si hacen falta, ¿saben? No sé. Que al menos se intentó evacuar a todos lo antes posible, a pesar de que el hundimiento del Titanic era más atroz que este, el de Concordia. Al menos el Concordia se pudo sacar el barco de ahí y no contaminó nada. En cambio, el Titanic aún sigue hundido bajo el mar. Contaminó ciertas partes de las aguas y ahora está estable, pero joder, sí que fue peor el Titanic en ese sentido. Ahí dice que cada regla nueva requiere algo que haya pasado, exacto. Un poco así, chaval, ya me he hecho llorar. Que que hay bandera que hacen. ¿Cómo que hay bandera que hacen? No entiendo, Link de la Fuerza. Por cierto, ¿cómo estás, corazón? ¿Cómo estás? Gracias, Zorra Ártica, por este pedazo de vídeo. Me ha gustado. Le voy a dar yo el like. Le voy a suscribir porque está guapo como lo hacen. Cómo ha montado el vídeo, la explicación, etcétera. Y ahora sí, para que el vídeo dure 20 y pico minutos, es una buena explicación con un buen resumen y todo, ¿sabes? O sea,